Sonora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un día más de este programa que se llama Hablemos de Salud. Hoy nos acompaña el director de médico de salud mental, el doctor Rubén Rodríguez, el cual viene a platicarnos sobre el tema de trastornos emocionales en tiempos de pandemia, qué hacer, cómo hacer, a dónde acudir. Bienvenido, doctor, un gusto como siempre tenerte aquí y esperemos que el día de hoy no se nos caiga la transmisión. Muy buenos días a todos en redes sociales, a todos sus comentarios como siempre agradecidos y dudas al respecto con muchísimo gusto, mándenlas a Hablemos de Salud. Doctor, ¿a dónde puedo acudir si necesito ayuda de un especialista en salud emocional? Salud emocional. Gracias, Yanko. Buenos días. Ante primero, esta contingencia sobre todo, ¿no? Sí. Primero, buenos días a todo tu derecho oyente, todo tu teleaudición. Nosotros, como tal, comunidades de salud mental, tenemos abiertas las 20 unidades y los servicios especializados, las 24 horas 7 y otras que tienen un horario específico, pero ahí estamos para servirle en cada una de las unidades. Tenemos al 100, trabajando al 100, bueno, mermados un poquito por gente vulnerable, como te comentaba la vez pasada, pero ahí estamos puestos y dispuestos a la atención inmediata a cualquier paciente que requiera de la atención emocional, sobre todo en esta época de pandemia, de contingencia como tal. Hemos visto que muchas personas se sienten tristes, se sienten, como dicen aquí en Sonora, agüitados, algunos desesperados por el tema del distanciamiento social y porque nos queda claro que es la única vacuna que tenemos hasta este momento y el tema es podernos cuidar, proteger y de esta manera no abarrotar los hospitales, no llenarlos. Doctor, si traigo yo algún problema de salud emocional, de salud mental, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Qué puerta tengo que tocar? ¿A qué horas me pueden atender? ¿Qué tengo que hacer para eso, doctor? Ok, yo creo que a estas alturas de la contingencia, del confinamiento mismo o el aislamiento, el resguardo familiar, como queramos llamarle, pues ya se genera un cansancio, un agobio, un estado de desgaste básicamente, donde la ansiedad empieza a encumbrar. La ansiedad aparece, yo creo que es el principal factor y el número uno en desórdenes mentales a nivel mundial. La ansiedad como tal empieza a generarse, a promover estados cambiantes en la persona, donde empieza a generar un mal dormir, una inquietud, una desesperación, a veces un cambio en su alimentación, ya sea pérdida del apetito o un aumento de las mismas. Entonces, ¿hacia dónde dirigirnos? Todas las unidades, como te digo, desplegadas a nivel estado de Sonora, tenemos varias, tenemos 20 unidades como tal y aparte ayudas en brigadas emocional. De primera instancia les pediría hablar por teléfono, para no acudir personalmente como tal, cuando ya las herramientas de la persona, del individuo, superaron ya ese control de ansiedad o un estrés percibido o un cansancio mayor donde ya generan otro tipo de ideas, pues sí, la idea es acudir ya sea a un hospital psiquiátrico del norte, a un CISAME que tenemos desplegados en Nogales, en Hermosillo y Navojoa, municipios de alta concurrencia, para la atención inmediata. Doctor, ¿qué tenemos? Muchas personas dicen, tengo un ataque de ansiedad, pero se puede, este ataque de ansiedad, interpretar de diferentes maneras. Algunas personas les puede dar un ataque de ansiedad manejando, o otros en su casa. ¿Qué es un ataque de ansiedad? ¿Qué es ese término? Ok, ansiedad es adrenalina pura, ¿no? Y la forma de manifestarse de la ansiedad, miles de formas. Se puede manifestar con una sensación de problemas gástricos, problemas digestivos como tal, necesidad de ir al baño, necesidad de ir a salir corriendo como tal, una taquicardia, una sudoración excesiva, una inquietud, un movimiento de piernas, una caída de pelo. O sea, la ansiedad cobra facturas por donde menos te imaginas. Realmente es como que una válvula para poder hacer un escape. Es un escape de esa electricidad, ese voltaje, esa corriente tan intensa que emerge. Y como te decía, cuando ya la persona no tiene la capacidad con sus propias herramientas emocionales, no tiene un buen blindaje emocional, pues hay que acudir, hay que pedir ayuda, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos ponernos en manos de un especialista para poder recibir esa ayuda. Doctor, te quiero hacer una pregunta.
Hoy en día hay muchas personas que hablan del tema de salud emocional y no estoy en desacuerdo con eso. Pero para buscar ya ayuda profesional tenemos que acudir a algún lugar en específico, o sea, no tenemos que ser responsables con lo que hacemos, con lo que decimos y dónde consultamos. ¿Cómo saber a dónde ir a consultar? ¿Cómo saber que es un profesional de la salud emocional, de la salud mental? Ok. Primero, como te decía anteriormente, reconocer que necesito ayuda, ¿sí? Primer abordaje sería un abordaje psicológico, básicamente, y mediante un filtro, mediante una valoración psicológica, el psicólogo mismo va a sugerir la atención psiquiátrica, si requiere o no alguna ayuda farmacológica. Doctor, otra pregunta que tenemos es, ante esta pandemia, ante estos, aquí al menos en Sonora llevamos 100 días, en otras partes del mundo llevan más días, ¿algún trastorno en especial que se haya presentado o que se esté presentando en estos momentos en el hogar o con los ciudadanos o con los sonorenses? Sí, como no, te repito lo mismo, es la ansiedad básicamente, hay desórdenes ya ansiosos, no solamente una crisis, ya entra como desorden, entra en un estrés percibido. En muchas personas ya ha dado los 100 días que llevamos de confinamiento y la cercanía con el familiar que realmente antes había pues no el pretexto, pero cada quien tenía sus labores estudiantiles, laborales como tal, o algunas actividades recreativas que no podemos hacer ahorita, pues se acumula, viene un acúmulo de emociones donde hay un roce entre los familiares mismos y empieza a generar explosión, ¿sí? Entonces, en base a eso, viene el caos emocional, viene esa situación y la ansiedad se manifiesta. Como te repetí ahorita, el desorden número 1 a nivel mundial sigue siendo la ansiedad. En segundo lugar, tenemos la depresión ya como una enfermedad asociada a muchas enfermedades, pero ahí está presente, que conforme avancen los días podemos llegar a un estado depresivo como tal y generar ciertas ideas que muchas veces son ideas un poquito catastróficas, son ideas. Te voy a preguntar algo y me vas a decir, ¿por qué esa pregunta pudiera ser todo el mundo así? ¿Por qué puede hacer esa pregunta? ¿La ansiedad en una persona en su casa puede contagiar al resto de la familia con este tipo de problemas? Como contagio no, pero sí puede influenciar, ¿no? ¿no? Pudiera ser factor de transmisión, de alguna manera puede afectar a una persona al resto de las personas. Claro que sí, o sea, como te decía, no hay grado de contagio, pero sí hay manera de influencia por el mismo terror, el mismo pánico que puede estar sufriendo la persona y contaminar, vamos a llamarle así, al resto de la familia, ¿no? Donde no hayan qué hacer, no hayan cómo ayudarlo, cómo sacarlo de esa crisis, cómo calmar algo que el paciente está percibiendo básicamente, ¿no? Porque el que percibe es la persona en sí. Tú pudieras ver que yo soy ansioso en ocasiones, pero mi inquietud, mi ansiedad la tengo, ¿sí? A veces no damos por percibido otras personas que está sufriendo, mi hermano, mi familiar, mi pariente, mi papá, y no sé ni cómo ayudarlo. Entonces, eso es bien importante. En ese tema, doctor, podemos tener ansiedad y a mí me queda claro que los doctores lo dicen, el dolor no se mide. En el tema de la ansiedad, ¿qué tanto se puede medir o qué tanto se puede valorar una persona que ocupa de manera urgente ayuda? Porque si no se tiene un ataque de ansiedad, si no se tiene este tipo de trastornos, ¿qué puede ocurrir, doctor? ¿Qué puede ocurrir? Que esa persona salga corriendo, se exponga demasiado, se genera una especie de autolisis, lesiones hacia su persona, su cuerpo, por tanta adrenalina, por tanta ansiedad que está generándose, ¿no? Entonces sí es importante que una persona que ya, como te digo, agotó sus herramientas para poder controlar esa emoción, acudir inmediatamente a un profesional para que logre controlar eso. Una pregunta, el automedicarse, doctor, porque dicen que esta pastilla es buena para la ansiedad, dicen que esta pastilla es buena para dormir. ¿Tú qué consideras en el tema de automedicarse? ¿Es correcto, es incorrecto? Nosotros decimos que lo tiene que, cada organismo, cada persona es diferente y para eso están los doctores, para eso están los profesionales de la salud. Pero tú qué opinas en el tema del que las personas se puedan automedicar? Bueno, efectivamente que no. Yo creo que es un gran riesgo tomar medicación sin autorización médica, sin alguna prescripción, sin alguna valoración. Definitivamente que no, es una contraindicación. No sabemos nuestra reacción, no sabemos cómo va a responder el paciente con el medicamento que se está administrando. La mayoría de los usos de los medicamentos que se autoadministran son ansiolíticos,
y en ocasiones el paciente puede tener un problema respiratorio y este tipo de fármacos agravan y aumentan el potencial de posiblemente un paro respiratorio. Entonces, ojo con eso, hay que acudir al médico básicamente para que sea él quien prescriba y sea el responsable de la prescripción del fármaco. Entonces, aquí nos queda muy claro y ojo con ese tema. El doctor Rubén Rodríguez viene acompañándonos, es el director médico de salud mental o salud emocional como lo conocemos, y la recomendación es muy clara: no hay que automedicarse, hay que asistir, cada organismo, cada persona es diferente. Entonces es bien importante el que puedan acudir a solicitar ayuda de profesionales de la salud. Exacto. Doc, te leo y mándenos sus preguntas, aprovechen, estamos a 2 por 1 el día de hoy. Iván Pérez, un saludo. Mi Iván, ojalá que te mejores pronto, un fuerte abrazo. Marta Mendoza, buenos días. Laurelena, Olaida, Silvia, Carolina, Luz Herrera, Columba Estrada, Priscila, Mario Ortiz. Ahora a mandar pacientes al psicológico, ¿ganan comisión por paciente? No, no se gana comisión por paciente, son servicios públicos, totalmente públicos, para la sociedad, sí, están abiertos, entonces cualquier ayuda que ocupen lo pueden solicitar, Mari, con muchísimo gusto. Gabriela María, Francisco Germán, buenos días, saludos. Silvia Enrique, saludos al profesor Rubén. ¿También das clases? En ocasiones, básicamente es más. Doctor. Luz Herrera, ¿qué opinión tiene de la información de la presidenta Célida, del doctor de ISSSTE y un listado de sus medicamentos? Luz Herrera no me lo comentó en la mañana, no he tenido la oportunidad de ver esa información, pero con gusto la vemos y mañana le damos respuesta con ese tema, ¿no? Doctor, ¿cómo identificar en este caso si mi familia, algún ser de mis seres queridos ocupa ayuda? Y ya sé que también lo dijiste, pero ¿a dónde lo tengo que llevar si es un niño? Si es un niño. Ok, primero que nada identificar qué está pasando con ese niño, ¿no? Realmente conocemos las costumbres, la forma de actuar del niño, del hijo, en este caso adolescente, pudiera ser, y si hay un cambio ya en su sueño vigilia, un cambio en su alimentación, un cambio en su aislamiento, en reconfinamiento, vaya en su propio cuarto, ahí tenemos la opción de poderlo llevar a un CISAME, donde tenemos la oportunidad de que sea tratado un joven adolescente hasta un adulto mayor. CISAME localizado aquí en Colonia Floresta Hermosillo, Navojoa y Nogales, Sonora. ¿Qué es un CISAME? CISAME es un centro integral de salud mental. Okay. Es una forma que se hizo a nivel nacional, un programa federal, donde se descentralizaba ahora sí lo que es la atención a la salud mental. Acercar a la población lo más cercano posible. Ahora si sí, tengo un niño que trae problemas de ansiedad, depresión, lo puedo llevar ahí, definitivamente. Y luego tenemos el Centro Integral de Neurodesarrollo, que es el CIDEM, ¿verdad? Es nuestro líder en el manejo de niños, básicamente hasta 12 años. Pasando de 12 años, tenemos la UTA, Unidad de Terapia al Adolescente también, localizada en el Carlos Nava Muñoz, que también tenemos especialistas, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos dedicados a la atención del adolescente mismo. En el caso de los adultos mayores, que hoy en día los vemos y que están resguardados en su casa, la mayoría están resguardados en su casa, y qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que ellos están cuidando y qué bueno que sus hijos lo están cuidando. ¿Qué recomiendas para los adultos mayores? ¿A dónde tienen que acudir? ¿A dónde pueden llamar? Ahorita me decías, sé que hay unas líneas de salud emocional donde podemos encontrar ayuda, también sé del 911. ¿Es recomendable para las personas adultas mayores ir a esos lugares, hablar por teléfono? ¿Qué nos recomiendas, amigo? Ahorita, de primera instancia, sería la llamada, ¿no? Acudir o llevar a un paciente, a un adulto mayor, pues es un gran riesgo. En sí, en uno, que mismo que transita por todos lados, se corre con ese riesgo. Lo ideal sería llamar al 911, que está abierto a la población en general. Ahí mismo se tiene un despacho de salud mental, en el mismo C5. Ellos mismos canalizan, dan atención, primero de primeros auxilios psicológicos, y si requiere de alguna intervención ya propia, básicamente se canaliza a la brigada emocional, y de ser necesario dentro de la brigada, y así requiere atención personalizada, pues entonces sí se le invita como tal. Y vea, les comento algo bien importante: el doctor Rubén Rodríguez, que es el director de atención médica en salud mental o en salud emocional, es quien coordina cuando tenemos alguna amenaza de, ¿cómo se puede decir?, de suicidio. Sí. Tentativas, básicamente. Tentativas de suicidio. Él interviene. ¿Cómo es esa intervención, doctor? ¿Me puedes platicar un poquito? Porque creo que te hemos visto actuar en muchos casos que han ocurrido durante estos años, pero es muy importante que sepa la gente qué tiene que hacer. Sobre todo, en un momento dado que un familiar detecta este tipo de tentativas, ¿qué tienen que hacer?
y cuál es el operativo, el protocolo que llevan a cabo, doctor. Ok, nosotros mediante el enlace del C5 o el 911, ellos se enlazan con un servidor y yo a su vez tengo un grupo de psicólogos que son los que intervienen como unidades de rescate. Primero, de primera instancia, pues va Protección Civil, los primeros respondientes como tal, Seguridad Pública, Protección Civil, y si hay necesidad de intervención, porque el grado de letalidad de la tentativa misma del paciente nos llama a nosotros, generamos sugerencias a seguir, maneras de abordaje, y en un momento dado se va el psicólogo e interviene para evitar ese posible suicidio, ¿verdad? Porque sí ha sido muy frecuente. En estas etapas de contingencia, afortunadamente no ha habido ese aumento como tal así en suicidio, ¿no? En tentativas están a la par, teniendo un punto de referencia del 2019, más o menos vamos ahí. Doctor, hoy en día, ¿hay tabús todavía con el tema de salud emocional, salud mental? Podemos verlo de hace 20 años o 10 años donde decías, voy con el psicólogo y era como si, o sea, estás enfermo y hasta te sacan la vuelta. ¿Existen todavía los tabús con el tema de salud emocional? Todavía, a pesar de estar en el 2020, en un mundo tan modernista, un mundo tan rápido y tan cambiante, sigue habiendo tabús, miedos, temores, sobre todo a poder manifestar nuestras emociones ante una persona que aparentemente es desconocido. Pero yo creo que con este tipo de programas, Yanko, de manera en que se repiten más a medida que tengas mayores invitados de calidad, sobre todo, y buenos amigos. Y buenos amigos en salud mental, pues vamos a acercar esa brecha de atención. La brecha de atención a nivel psiquiátrico, a nivel de psiquiatría, a nivel de profesión de salud mental, sigue siendo muy larga, muy alta, ¿no? Para que un paciente decida recibir atención psicológica o psiquiátrica, tarda mucho tiempo, y muchas veces el paciente, para cuando ya decide acudir, ya va a un estado mayor o un mayor grado de severidad, sea una ansiedad, sea un estado depresivo, sea un estado probablemente en esquizofrenia, probablemente un trastorno afectivo bipolar. Entonces tarda, esa brecha es muy alta, y conforme nosotros vayamos acercándonos a la atención, y sobre todo con la coordinación de ustedes para acercarnos a la población, yo creo que va a ser la atención mucho más rápida, ¿verdad? Doctor, quiero pedirte un favor. ¿Habrá manera que nos pudieran ayudar con el tema de un tanatólogo o algún especialista? Nos han estado pidiendo mucho en redes sociales, donde hay familias que tienen duelo, que han perdido un familiar, que han perdido un ser querido, que han perdido mamá o han perdido papá. ¿Cómo podemos invitar a un tanatólogo que nos platique cómo es el proceso de un duelo, cómo hay que vivirlo, cómo hay que salir adelante de esa situación, ¿no? Ok. Fíjate que, Yanko, ese es una de las tareas y programas que estamos ahorita, en el cual estamos trabajando con un equipo de tanatólogos muy importantes, de buen reconocimiento y de mucha experiencia en la ciudad, donde el paciente ahorita, ante una futura posible pérdida por COVID, donde el paciente ingresa a un hospital y desde que ingresa pues ya no tiene la posibilidad de verlo. Entonces es muy doloroso. Muy doloroso decir, mi paciente, mi familiar ingresa a un hospital, 7 o 5 días después nos dicen falleció, y sin haberse despedido, sin haber tenido la oportunidad de haber dialogado en los últimos momentos en vida. Entonces, sí podemos y tenemos, y te voy a recomendar a un personaje muy bueno, un tanatólogo, para que lo pudieras invitar y hablar sobre ese tema, porque es un tema muy sensible, es un tema muy especial, y desafortunadamente en esta época, en esta contingencia actual, pues está al día. Yo no sé si tú estás coordinando este programa junto con el doctor Juan Manuel Tompayán, mi buen amigo, el director general de Salud Emocional. Hay un programa que están implementando ahorita en los hospitales y que creo que para los medios de comunicación va a ser muy importante, y para la sociedad va a ser muy importante, porque no sé si sea el primero en el país, pero sí sé que es el único en el estado que están implementando en todos los hospitales principales ahorita que tenemos COVID-19, que es un equipo de especialistas de psicólogos y tanatólogos. ¿Me puedes platicar un poquito Claro que sí. de eso, doctor? Claro que sí. Es una tarea, como bien dices, comandada por el doctor Juan Manuel Tompayán, que es nuestro director general. Él me encomienda a mí la tarea a través de este programa. Conjuntamos a una serie de tanatólogos, se contratan los tanatólogos específicamente para esta tarea y están desplegados desde San Luis Río Colorado, coadyuvándose por servicios especializados de salud mental, que son un equipo de trabajo social, psicología,
comandados por la doctora Michelle. En este caso nos ayudan desde Peñasco, como te digo, San Luis Río Colorado, Peñasco, Caborca, Santana, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Obregón, Guaymas y Navojoa. Es un equipo multidisciplinario. Multidisciplinario. El que está ahí. A mí me tocó hace 30 días estar con el secretario Clausen y dice, necesitamos darle certidumbre a la familia, necesitamos darle información a las familias, y creo que el programa ha estado funcionando. Creo que ha habido información en tiempo y forma con los familiares y habrá que hacer este proyecto. ¿Cuántos tanatólogos tenemos en Sonora, doctor? Ahorita, que tú los tengas ahí. De lo que estamos trabajando, tanatólogos como tal son 7. 7 tanatólogos y a la par están alrededor de 16, 18, 20 psicólogos que están colaborando en ese programa. Y se están incrementando más. Y se incrementó más. Ellos mismos hicieron una capacitación a través de 100 psicólogos, donde tienen la capacidad de ayuda en un momento dado para futuras pérdidas o acompañamiento, no necesariamente pérdida, acompañamiento al paciente que ingresa a un hospital por COVID-19, ¿no? Doctor, otra pregunta que nos hacen todos los días es, y aprovecho para poderte sacar todas las preguntas y respuestas que la gente nos está preguntando y los medios nos preguntan. ¿Los centros de rehabilitación siguen funcionando? ¿Llevan protocolos? ¿Qué está pasando ahí? Los centros siguen funcionando y a través de centros de rehabilitación, sí, los centros de desintoxicación, ¿cuál es el nombre correcto? Son centros residenciales, son diferentes modalidades de ayuda mutua, mixta, o residencial misma o profesional. Siguen trabajando bajo lineamientos, en este caso, que nuestro departamento de vinculación, que regula básicamente el trato y el manejo de una cédula de aplicación en cuanto a cuestión emocional, siguen laborando con todo el protocolo, con todos los cuidados de seguridad que se requieren, lavado de manos, higiene, sanitización misma y prohibición ahorita de momento de la visita a familiares para que no estén saliendo y sean posible riesgo de contagio. Entonces siguen funcionando con sus respectivos limitantes. Los chavos están resguardados, las personas están resguardadas, no hay visitas ahorita, están controlados por el tema de evitar brotes, ¿no? Pero hay videollamadas. ¿Cómo es eso de videollamadas? El familiar sí lo pide a través de videollamadas con el paciente o el usuario mismo que está internado en un centro residencial. Dependiendo de cada centro, pueden darle la oportunidad de que tenga esa interlocución vía telefónica para certificar que el paciente está bien, que está cuidado, que está en buen estado. Doc, en ese sentido, si yo tengo un familiar, si yo tengo un ser querido que ocupa ayuda de salud emocional por algunas cuestiones, y a lo mejor voy a ser muy duro, por consumir sustancias tóxicas, ¿a dónde tengo que llamar también en ese sentido? Aquí, ¿cuál es el protocolo? Nuestra unidad es Carlos Nava Muñoz. Carlos Nava Muñoz es nuestra unidad que maneja y es experto y especialista en el manejo de consumo de trastornos por consumo de sustancias. ¿Y el protocolo cuál es? Porque todos los días nos preguntan y en esta oportunidad que tenemos de colaborar con el secretario Enrique Clausen, le llegan muchas peticiones, diversas peticiones, y entre las que le llegan en redes sociales es poder internar a un joven, poder internar a una joven. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Porque por lo general nos marcan, nos dicen, oye, quiero que vayan por él, pero no es así, pues, o sea, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Quiénes intervienen? ¿En qué momentos? ¿En qué tiempos? Ok, no tenemos un internamiento involuntario en el Carlos Nava, es de manera voluntaria, el paciente tiene que tener la voluntad y la decisión de dejar de consumir, acercarse al Carlos Nava. A veces llaman o las líneas están muy ocupadas o hay problemas con las líneas mismas. Yo creo que lo mejor es acercarse, y si el paciente tiene esa plena voluntad de dejar de consumir, de deshabituar el consumo mismo, pues ahí estamos para servirle. Tenemos cupo, funciona los 24/7 en este hospital y ahí estamos. Es un modelo profesional, hay psicólogos, hay médicos especializados en adicciones, tenemos todo para poder cumplir y poder apoyar a aquel paciente que adolece ese trastorno por consumo de sustancias. Ante esta pandemia hemos visto algún incremento en tasa de suicidio, hay que decirlo tal cual. Hemos visto algún incremento en personas que están consumiendo algún tipo de droga. En cuanto a la tasa de suicidio, no se ha aumentado. Afortunadamente estamos a la par que en el primer casi semestre del año pasado, 2019. En cuanto a consumo, no tenemos todavía los datos o las cifras estadísticas bien oficializadas para decir si ha aumentado. Definitivamente que sí ha aumentado, ¿verdad? Sobre todo el consumo de alcohol.
con esta situación que se generó, que ha habido cierto consumo, pero como te repito, no lo tenemos todavía bien documentado. Todavía no refleja la estadística. Exactamente. Aquí tenemos el doctor Rubén Rodríguez, es el director de salud emocional del tema médico. Aprovechen, manden sus preguntas. Doctor, vuélveme a repetir a dónde tengo que llamar en caso de que ocupe yo ayuda de psicólogos, que sea algo que ya no puedo yo controlarlo. ¿A dónde tengo que llamar? Ok, creo que estabas... Aquí están unos números. Están los números que estaban ahí. ¿Cómo funcionan esos? ¿Quiénes nos contestan? ¿Cómo está funcionando? Lo ideal sería para población general el 911 y ahí se canalizan hacia la brigada. O bien pueden marcar los números que tú mismo estás exponiendo aquí. Son los números, la mayoría de ellos, uno de ellos primero es un servidor, después vienen otros compañeros médicos. ¿Es tu celular el que viene ahí? Sí, de primera intención ahí los canalizamos, ¿no? Originalmente esta idea surge para atención al profesional de la salud, básicamente, a cuidar al que cuida, ¿no? Okay. ¿Verdad? Básicamente era la de primera intención, y a la población en general teníamos dispuesto el 911 y en base a eso se iba a canalizar el paciente, porque así se iba a desbordar todo este tipo de llamadas. Afortunadamente sí ha habido muchas llamadas, sobre todo con lamentaciones, gritos, llantos, necesidades de urgencia, gritos de ayúdenme, de ansiedad, de que ya no puedo. Ahí están los números, ahí están. Y de entrada al 911. Y yo te lo comentaba hace rato, es bien importante, o sea, en mi caso, y yo creo que en el caso de los que estamos colaborando 24/7 con el secretario Clausen, estamos recibiendo llamadas, diferentes tipos de llamadas, ¿no? Yo anoche lo decía así, la llamada donde las personas nos piden ayuda de a dónde acudir, poderlos orientar, los orientamos. Llamadas de personas agradecidas porque se les atendió, porque su familiar ya está en su casa, porque venció el COVID. Y hay llamadas que uno recibe muy duras, donde hay personas muy graves, donde los hospitales privados y públicos en su mayoría ya están llenos, donde las personas están batallando con sus familiares, donde las personas no acudieron a tiempo a solicitar ayuda. Y es muy difícil también estar en contacto con la muerte, ¿no? Entonces, en el tema del personal, que ahorita me decías, ¿cómo estamos, las personas que estamos trabajando en la Secretaría de Salud, nos están apoyando? Sé que hay un programa también especializado, sé que están uniendo. ¿Cómo está funcionando ese programa dentro de la Secretaría de Salud para las personas que estamos en contacto, pero sobre todo para las personas como los médicos, las enfermeras, los químicos, el personal que nos ayuda a mantener las áreas limpias, los hospitales, que están viviendo 24/7 en los hospitales, que están doblando turnos, que están dando la vida por ellos, que están dejando sus familias, que muchos se han aislado para poder entrar en esta primera línea de batalla? ¿Ellos cómo se sienten, cómo andan nuestros compañeros y qué puertas tienen para poderlos apoyar en el tema de salud emocional? Ok. De primera instancia, pues desgastados, devastados, agotados, agobiados, definitivamente que sí. Ha sido un trabajo titánico, ha sido un trabajo muy intenso, muy fuerte. Día a día los primeros respondientes, que son los médicos, las enfermeras que están al pie de batalla, pues han ido cayendo. Unos desafortunadamente se han tenido que ir, otros pues se tienen que aislar por lo mismo, por evitar el riesgo de contagio. Y nosotros ofrecemos el servicio a nivel del Hospital General del Estado, que es el Centro de Concentración Mayor, donde tenemos un grupo de psicólogos que tenemos la posibilidad de ayudar a quien ayuda, ¿sí? Solo les pedimos que se acerquen, básicamente. Sabemos que terminan hasta con demasiado cansancio como para poder decir, bueno, voy a ir a abrirme un poquito allá. Pero independientemente, si no quisieran acudir personalmente, pues tenemos las llamadas, o ahí sí tenemos los números telefónicos donde ellos pueden marcar fácilmente y nosotros los canalizamos para que reciban la ayuda que se requiere. Yo creo que tenemos que abrirnos un poquito, reconocer que somos débiles, no generar esa aparentemente valentía de que decir yo puedo eso y más. ¿Hasta dónde podemos decir que somos héroes? Decía un amigo, no somos héroes, pero sí somos personas comunes y corrientes, pero con una empatía laboral. A mí me decían, por lo general me tocó ir a entrevistar a las alas y a los compañeros de los hospitales, y me decían, nosotros no somos héroes, nosotros no nacimos para ser héroes, nosotros nacimos para salvar vidas, ¿no? Y amamos nuestro trabajo. Y de la misma manera me decían, pero necesitamos que la gente nos ayude. Definitivamente. Si la gente sale desordenada, y ojo, y ayer lo dijo el secretario Clausen, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada 10 personas que están en el hospital, 1 de cada
el 30 de abril se nos fue esto se empezó a descontrolar, el 10 de mayo más con las fiestas, con las salidas. Ahí viene el Día del Padre y hay que pasarla padre, pero no hay que irlos a contagiar. Hay que hacer una videollamada, hay que mandarles un WhatsApp, no hay que hacer fiestas. Las fiestas lo único que provocan es el contagio masivo. Entonces, en este sentido, doctor, nuestro personal está triste, necesita ayuda y la única ayuda es que podamos empezarnos a contagiar de una manera, no sé cómo decirlo, pero sí de una manera en que no abarrotemos los hospitales, y eso, es por eso el llamado del quédate en casa, es por eso de las medidas de los ayuntamientos que han tomado, porque si no colaboramos en esto, no habrá médicos suficientes ni enfermeras suficientes para que los puedan atender. Podrá haber camas, pero si los médicos se siguen enfermando porque están en la primera línea de batalla, porque ahorita me decía una amiga de Guaymas, una enfermera, dice, pues nosotros estamos atendiendo a los que están enfermos confirmados, pero hay muchas personas asintomáticas que atendemos y que no sabemos ni dónde están, ¿no? O sea, no logramos detectarlas. Entonces, el llamado es, doctor, ¿qué palabras les puedes mandar tú a los compañeros de la Secretaría de Salud en tema de salud emocional, en tema de lo que estamos viviendo y en el sentir que ellos traen? Okay. Ahorita que mencionabas los días que se acercan, los días que hemos tenido, yo creo que han sido retos muy grandes. Tenemos un 1 de mayo donde hay una masividad en desfiles que logramos superar, un día 10 de mayo donde hay una conjunción masiva de visitas de hijos hacia los padres, hacia la madre, viene el Día de Padres, viene el Día del Niño que pasó. Entonces son situaciones que hemos pasado y afortunadamente con la estrategia de la sana distancia, de quedarte en casa, pues hemos tratado de medio controlar, aún sin embargo, todos somos sospechosos, todos somos posibles candidatos a contagiarse, todos somos posibles vectores. Entonces, en el caso del escuadrón, ahora sí, el equipo que está de primera línea, con ese desgaste, con ese cansancio, con ese agobio, que también son padres de familia, también son personas como uno. Y sienten, y duelen, y sufren, y se desgarran como tal. Sí les pediría, pues abrirse un poquito. Digo, si está ahorita por cuestiones de secrecía, si no van a ir al hospital a abordar a un psicólogo, ahí están las llamadas, ahí están las líneas telefónicas, que podemos hacer intervenciones en un hospital, en un consultorio médico, en otra área, para que también se sientan relajaditos, porque muchas veces lo que más tememos es que ventilemos nuestra propia situación emocional, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarnos ayudar, que es importante, el poder abrirnos y a que nos ayuden es sumamente importante para seguir avante. Esto sigue, esto no se acaba. Afortunadamente ya vamos casi a la orilla, no nos podemos devolver por más cansados que estemos, pero como que brilla una luz y esa luz va a brillar de la manera en que acatemos más las disposiciones que tenemos, las disposiciones oficiales, gubernamentales, federales, gubernamentales y municipales como tal, porque son medidas que son necesarias para poder detenernos en ese tránsito, y en ese transitar de ir y venir podemos contagiar a cualquiera de nosotros. Doctor, ¿algo más que quieras agregar este programa? Como siempre agradecidos contigo, con todo tu apoyo, con todo el apoyo de los profesionales de la salud emocional, del programa Ponte Frente al Espejo, de los colaboradores de Ponte Frente al Espejo que sé que siguen trabajando ante esta pandemia. ¿Alguna otra cosa que quieras cerrar en este día? Sí, me gustaría cerrar con, ahorita en esta época de confinamiento, donde estamos todos agrupados, donde es poca la actividad que podemos tener en esparcimientos, en parques, en gimnasios. Yo creo que el estar en casa día a día, conjunto con nuestros familiares, tenemos que hacerla como el agricultor, el ejidatario, aquel que va a sembrar su nueva cosecha, pone su tierra a arar, la pone en barbecho día a día. ¿Qué significa esto? Nosotros día a día tenemos que ponernos en barbecho, hacer y reconocer una especie de autoanálisis en el día y en la noche. ¿Cómo me fue? ¿Qué sentí hoy? ¿Estuve feliz? ¿Estuve triste? ¿Me enojé por algo insignificante? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Por qué me irrité? ¿Por qué me molesté? Entonces, si hacemos ese tipo de reflexión y autoanálisis del día a día, nos vamos a poner en barbecho y vamos a reconocer que el día siguiente va a ser diferente. Entonces, es algo importante. ¿Sí? Porque no tenemos la forma de irnos al parque, a correr, a caminar, a la bicicleta, al gimnasio mismo. No tenemos esa oportunidad ahorita. Entonces la autorreflexión, el autoanálisis del cómo me fue, del cómo me siento, del cómo estoy, es importantísimo para empezar un nuevo día. Ese sería parte de mi consejo, y no nomás para todos, ¿no? Básicamente, si es un ejercicio que hacemos día a día,
nos va a ayudar a ser mejores personas día a día. Pues, doctor, como siempre, este espacio queda abierto para todos los profesionales de la salud, para la gente que trabaja 24/7, para las personas que tienen más de 100 días, como Enrique Clausen, informando, detallando, armando estrategias con los especialistas en materias de salud, trabajando en equipo con los alcaldes. Ayer empezó a trabajar, tuvo una comparecencia invitando a todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias a sumarse a la cruzada por la corresponsabilidad. Entonces, esta chamba es de todos, hay que seguir trabajando en equipo, que le quede claro a la sociedad, necesitamos poner nuestro granito de arena, lavándonos las manos, no abrazando, su sana distancia, tosiendo de etiqueta, salir a la calle con su cubrebocas, salir a la calle con su gel, porque la única manera de poder mitigar esto es entre todos. Si no se trabaja en equipo, va a ser muy difícil poder salir adelante. Entonces, doctor, agradecido, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mañana tenemos a la doctora Dénica Cruz Lostonao, que es la directora de epidemiología, quien nos trae detalles muy específicos en el tema de la pandemia COVID-19. Nos quedamos abiertos y a las 9 de la noche, 8:45, 9 de la noche, el secretario Enrique Clausen con el corte informativo de COVID-19, dando los últimos detalles de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor, agradecido. Gracias, Yanko. Y gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros y compartiendo esta información que es para toda la sociedad y que es un espacio abierto para toda la ciudadanía que necesita tener información de primera mano de especialistas y de los mejores especialistas que tenemos en Sonora, que aquí están con nosotros. Gracias y gracias a todos y buen día y a seguir adelante. Gracias, doctor.